Entonces toma a Josephine, a su víctima, la lleva al sótano, la amarra hacia una tubería que estaba ahí en el sótano y comienza a desvestirla para poder cumplir sus fantasías. Pasa lo que tiene que pasar de que la desvive y toma el carro de la familia de los Otero, lo maneja hasta el supermercado más lejano, lo deja ahí y se regresa caminando a su casa. Pasa ese mes y manda una carta a la policía. ¡Qué puto coraje, güey! Manda una carta a la policía donde les explica a detalle sobre el asesinato hacia la familia de los Otero. Y es él el que tiene los huevos de decir: quiero que a partir de ahora me llamen el asesino BTK. Trips, episodio 8. Oye, y con más de... En este momento, creciendo 600 seguidores ya en TikToks. Ay, muchas gracias. En todos lados, la neta, no ha parado de llegar gentecita nueva y eso está chido. O sea, me motiva a todavía convivir con ustedes otro rato. Otro añito. Hace cuenta que abren la puerta y... ¡Hola, chicos! Todo lo hago por ellos. Por ustedes. No, pero por ejemplo, en YouTube ya casi nuestra meta, dijimos el capítulo pasado, decíamos 100, güey. Estamos a 7 personitas de llegar a los 100. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Por su apoyo, por estar ahí dándole like a nuestros videos y principalmente porque ya lo están empezando a comentar más las mismas personitas, entonces interactuando. Estamos haciendo algo bonito ahí. Estaría chido que pues poco a poco se fuera involucrando más nuestra comunidad o ya empezar a armarla, ¿no? Porque pues ya está llegando bandita ahí cotidiana, en los lives, por ejemplo, ahorita pues les dijimos que normalmente cuando grabamos hacemos ya live en TikTok, justo así tenemos el escalón de cámaras. Y pues está ahí, por ejemplo, Alelu, todos ustedes, pues muchas gracias. Nos sentimos muy contentos. Sentimos que justo lo que estamos haciendo les está gustando. Y pues ya para empezar este capítulo y presentarnos, yo soy G. Yo soy Len. Y atrás de nosotros el ente del podcast, el señor Benny. ¿Cómo estás, mi Benny? Bien, ¿qué tal la edición del capítulo pasado? Pues, perra madre, son 3 perras horas, me estoy editando 8 horas. Lo que ustedes no saben, y seguramente aquí en TikTok pues, si lo ven, es algunos datos que le damos al Benny para edición, en donde hay cortes y nosotros del pasado le hablamos al Benny del futuro que está editando, y pues nos ha de odiar ese Benny. Sí. Porque siempre nos manda en el WhatsApp, en el grupo, los momentos clave de esos momentos. Sí, este güey, se mamaron. Se agarran un meme y lo repiten todo el bote. Tantos putos memes y ven el pinche mismo. Hay que exprimir, papito. Hay que sacarle jugo y provecho a todo lo que se pueda, mi penes. Pero, pues bueno, el Benny, como saben, hace posible este bonito podcast, así que pues muchas gracias. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Ay, mi dedo! En las redes sociales del Benny, de la G, en las mías. Y ahí pueden mandarnos sus historias, sus experiencias paranormales, cualquier cosilla con evidencia si quieren, o cualquier cosilla tenebrosa que crean que está buena para contar aquí en los capítulos, pues bienvenida sea. Y tenemos abierto nuestro DM en TikTok, en nuestras redes, para que vayan y nos escriban. Y pues bueno, bandita nos ha mandado historias, pero pues las estamos acomodando conforme a los capítulos. Claro, conforme a los temas que vamos a tocar. Creo que es muy, muy, muy emocionante poder ya también compartir con ustedes esta clase de miedillo por sus historias, que nos las compartan. Muy interesante. Me gusta mucho que le estamos dando un buen seguimiento entre los tres como equipo. Lo que es textos. Sí. Comentando, compartiendo. Está súper chido. Y pues vamos a empezar con el tema del día de hoy. Muy bien, muy bien. Hoy no tenemos efemérides de la semana.
Pero bueno, ¿por qué, güey? ¿Por qué no hay efemérides? Porque hoy tenemos un capítulo especial. ¿Se acuerdan que hace unos capítulos, justamente el número 4, tuvimos el caso de... Jeffrey... No. ¡Oh! No. Buenísimo. Jeffrey No, Dahmer. la cagué. Yo. Ese Jeffrey no. Otro. El que empieza con Un D. compa. Ah, Un compa suyo. Tuvimos ese caso porque Glenn fue el que nos los compartió, nos estuvo contando un poco de su vida, de cómo fue, o el por qué más bien terminó convirtiéndose como en este tipo de asesino. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo llegó ahí? Sí, un poquito de su contexto. Ven, y aquí también insertamos el warning del episodio porque se va a tratar de cosas bastante turbias, perturbadoras, que probablemente YouTube nos quiera censurar. Perfecto. Así que Entonces- si no tienes la edad, no te gusta este tipo de, Si eres sensible a este tipo de de contenido, contenido, pero sale que el video. Pero si tienes una mente retorcida como nosotros, te gusta escuchar, No se te hace así. cierra la puerta. ¿Estás viendo terror solo, papi? Ah. Vente para acá, vamos a escuchar un poquillo de eso, pero advertencia. Advertencia. Sí, porque no Bajo quiero que al tu rato me digan, responsabilidad. ay, es que soñé feo. Pues no me importa, bebé. Tú te quedaste en este capítulo, es tu responsabilidad, mano. ¿Vamos a soñar feo? ¿Cómo? Ah, ¿cómo? Perdón. ¿Me puedo No. ir yo? Ah. No, pero es que creo que es un caso bastante perturbador, pero más que perturbador, a mí me da terror pensar en que cualquier persona puede ser este tipo de persona, Huevos. asesino, ota. Está muy denso. Pero Sí, ¿no? vamos a empezar. Por el grupo les mandé unas fotitos a ustedes, que justamente es de el personaje que hoy vamos a hablar. Ya el Benis le irá insertando en edición la magia. Hoy vamos a hablar sobre el asesino BTK. Así como escucharon, yo pensé en alitas. Alitas, sushi, boneless. Y mucho Y más. mucho más. ¿El del buffet? Sí. Ah, Bueno, pero ¿ustedes se imaginan por qué el nombre? yo nunca he escuchado ese caso. ¿No? Para mí ahorita lo que me vas a contar es algo completamente nuevo para ¿Es neta? Te lo juro, te lo ¿Tú, juro. Beni? ¿No, tampoco? ¿No? ¿Nada? Nada, ¿Nadota? nada. Uf. La de ahí pochela y alitas. O sea, BTK... ¿No? ¿No? No. Ay, ya está me emocioné. ¿Lo tenemos aquí? entonces. No, no lo tenemos Ah. aquí. Pero ya me emocioné porque si es algo que no conocen, los va a perturbar bastante. Ay, no. Toma de Dios. Ay, no. El pescalito, no venga. Bueno, Dame. van a ir escuchando junto conmigo este caso Ok. y podemos ir comentando, reaccionando, pero sin el ujú, ajá, sí, pero bueno. Por favor. Sí, sí, Se los Beni, ya. encargo. Ok, empezamos con Dennis Lynn Ryder. Y insertamos una fotito de este güey. Sí, dale. ¿Ustedes ya lo vieron? Porque por eso mandé también las fotos para que lo vieran. Vas a sacar un spray y los voy a rociar cada quien. ¡Les hablo! Como gato. Ta Sí, sí madre. lo vi en las fotos que mandaste en WhatsApp. El señor de bigote. Ujú. ¿Qué? ¿Lo ven a simple vista? Padre Señor de normal, familia. ¿no? Exactamente. Es el Un papá del padre negro. de familia. Sí se ve como un padre de familia. Normal. Normalito. Sí, común y No sé corriente qué, de ¿vende cualquier. carros o qué el don? Ajá, sí, como una persona común y corriente. No mames. Mete cuerpos en ellos, Ah, pero no mames. Pero, bueno, empecemos con que... Spoiler alert. Spoiler. Empecemos con que se parece como un padre de familia normal, común y corriente. Dijeras tú incluso hasta bonachón, ¿no? Tiene esta apariencia como de... Como de tiernito, no hace Sí. nada el don. No, no molestes al jefe. Sí, No hagas enojar al pasó? jefe, si siempre anda de buenas el don. exactamente. No mames. Pues bueno, Dennis Lynn Ryder nace en Pittsburgh, Kansas, el 9 de marzo de 1945. Quiero aclarar que el señor sigue vivo, ¿ok? Sigue vivo, tiene 80 años. Lo vieron por aquí cerca. Ok, se escapó del Santiago. Ok, nace el 9 de marzo de 1945, o sea que el señor sigue vivo. Madre. Tiene 80 años. Sí, El y señor Dennis. por eso es que es aún todavía más impactante este pex. Huevos. Ok, nace en una familia muy tradicional, madre-padre. Su mamá trabajaba administrando una tienda departamental Ok. y su papá era un trabajador de una gasolinera, ¿ok? Te cuenta que a diferencia
de otros asesinos, Dennis tuvo una infancia pues normal. A diferencia de... Sin decir ok. Bueno, se cuenta que Dennis tuvo una infancia demasiado normal, a diferencia de otros asesinos seriales que podamos explorar en estos episodios, que la mayoría tienen infancias demasiado traumáticas, o sea, familias muy problemáticas. Como que desde la niñez se puede presenciar hacia dónde van, Ajá. ¿no? Sí, pues que tienen un desarrollo muy feo dentro de un contexto familiar y hasta incluso social, porque también depende de eso. Pero a diferencia de todos los demás asesinos, Dennis no tenía ni tuvo esta infancia perturbadora como los demás para justificar sus actos. Infancia decente. Ajá, por eso también es que es más impresionante este caso. Ahorita van a entender por qué. Es el mayor de 4 hijos que tuvieron sus papás. Y bueno, se cuenta que a diferencia de otros asesinos en serie, Dennis, pues que vivió esta infancia tranquila, tuvo un acercamiento bastante raro con los animales. Ahí que creo que también es un punto como de quiebre para o para la mayoría de los asesinos en serie. Creo que loco porque sí, normalmente sí dicen eso, ¿no? Que casi todos los que son asesinos o así empiezan con animales. Con animales. Exactamente. Se cuenta que Dennis vio a su abuela matar unas gallinas porque las iba a cocinar para hacer de comer. Pero a diferencia de que sintiera como feo o que le diera asco, se sintió intrigado, pero también sintió placer. Ajá. Mojó poquito. No, pero pues es que sí va de eso. Se estremeció un poquito. Se estremeció, sí. Mojó. Se esponjó. Ujú. No manches. Entonces, bueno, quiero aclarar que después de ese acontecimiento, él no volvió como a presenciar Más muerto. más, ajá, como que no. Cuando le pasó eso, creo que tenía como 8, 10 años más o menos, pero cuentan que no hubo un cambio luego de que él presenciara eso, o sea, como que no es que haya seguido intentándolo reproducirlo. O sea, pasó eso, le provocó esa sensación, pero no lo replicó ni nada, Ujú. siguió su vida. Exacto, Ok. exacto. Le dio ñañaras. Ah, Sí, Digo, interesante. interesante, exacto. Ya. Solo como, interesante. sí, ok. Después de esto, pues sí, no se le atribuían estos comportamientos extraños, más bien como que él como niño en su infancia pasa desapercibido. No es un niño ni muy inteligente en la escuela como para ser destacado, ni es el niño problemático de la escuela para poder ser como captado frente a todos los demás. Ok. Pasa como un común y corriente, ¿ok? NPC. A un NPC, exactamente. Así como yo cuando me senté a extra. comer papitas, así. Existe. Y yo, chiste local. Solo existió. Ah, eso no existía, exacto. Crece y prueba con ir a la universidad. O sea, ya estamos hablando de cuando ya es mayor de edad. Pero, No, es que me lo imagino así, como ahorita lo vi en las fotos, pero chavito y con bigote. Ah, sí, como así como bien tímido, ¿no? sí. Así, buena onda. Sí. Crece y prueba con ir a la universidad, pero la verdad es que no alcanza buenas notas ni tampoco se le nota algún tipo de interés a la escuela, así que desierta de asistir a la universidad, ¿ok? No la acabó. Para los años de 1966 al 1970 se une con la Fuerza de Estados Unidos y se queda con ellos durante esos años, que son como 4 años los que está con ellos, con la Fuerza de Estados Unidos. Cuando sale, un añito después, conoce a la que sería su esposa, que se llama Paula Dietz, Ok. y se casan el 22 de mayo de 1971. Con esta mujer es con la que se queda y con la que tiene 2 hijos, Carrie y Brian. Por esta quizás insistencia de que pues ya al tener familia necesitaba ofrecerles una vida mejor, es que decide terminar la universidad y estudia primero ingeniería eléctrica para poder ofrecerles un mejor futuro, conseguir un mejor trabajo, ahora sí que cargar a la familia, pues digámoslo así. Y cuando termina esta carrera, la termina en 1973 y hasta el año de 1979 decide hacer una licenciatura en ciencias enfocadas en la justicia. Algo así como la licenciatura en Derecho, quiero creer. La verdad es que no sé cómo funciona muy bien el sistema de Estados Unidos o cómo como que califican sus carreras, no sé Cómo funciona, pero yo creo que es algo muy parecido a eso. Y bueno, nos cuentan que para 1974 a 1988, empezó a trabajar en ADT, que es Securities and Servers,
que es básicamente... Completamente donde trabajaría ese señor. Sí. Un call center o algo así de seguros. Ajá, es de seguridad, pero instalando cámaras y no sé qué cosas para las casas. Ok, iba a salir a instalar. Ajá. todo. Pero él era como el de seguridad de ese lugar. Ok. Y bueno, pues este señor, así como lo ven de bonachón en las fotos, fue el miembro activo de la iglesia luterana de Wichita, en donde ellos vivían. Era algo así como el encargado, como el padre, digámoslo así. Y bueno. Pues sí, muy buena gente, ¿no? Trabajos ejemplar, o sea, pasa desapercibido, no se mete en pedo. Sí, familia Tan tradicional buena onda panista, que la hasta verdad. el padre el ese de la iglesia. Sí, da las clases él de como esa misa. Es que... Aquí hago el paréntesis. Otra vez. Lo que investigué es que es una iglesia protestante, como de cristianos protestantes, como... Creo que eso significa que son mucho más como creyentes, más arraigados al cristianismo puro, digámoslo así. Porque hay varias vertientes de cristianismo. Sí, y allá muchísimo más Y arraigado. justamente. Entonces, como esta versión de un buen papá, un buen esposo, trabajo estable. Un buen hombre de Dios. Que va a la iglesia, que ayuda a los pobres samaritanos. Porque Mira. de hecho, incluso la gente que lo conocía, es que este caso aparte me asombra muchísimo. De este caso tienen que saber de entrada que hay una serie que acaba de estrenar en octubre en Netflix. No es un comercial, pero pues si la quieren ir a ver. Recomendación. Es una recomendación, ajá. Pero narrada desde la perspectiva de su hija. Y está muy pasada de lanza. Mucho, muy pasada de lanza. Hay muchos documentales también, más bien como documentos grabados de su audiencia, en donde se le ve a él declarar. Y voy a buscarlo el completo y se los voy a mandar porque neta se ve así como... Está declarando las muertes de las personas y cómo lo hacía, pero se ve tranquilo, o sea, como... Y pues llegué a su casa, me metí por atrás, rompí un vidrio, no sé qué. Así. O preparar un sándwich. Literal, o sea, muy cañón. Y, o sea, el caso fue tan impactante en Estados Unidos para estos años que Stephen King le hizo una novela, porque escuchó del caso y entonces él se armó una historia con ese caso y lo hizo libro. Y de hecho, les voy a enseñar por aquí, se llama The A Good Marriage, que es Buen Matrimonio en español. Está la versión traducida, pero no está tan buena. Si saben leer inglés, les recomiendo en inglés. Ya hay una película también que se llama así. Justamente ¿Es esa, está basada en el libro que él escribió. Ajá. Y de hecho también les mandé la foto porque les mandé la foto de la portada del libro y de la serie. La serie no está disponible aquí en México. Solo está la película solo está disponible en Estados Unidos. Y la busqué porque me salió en Amazon y ya me puse y no se encuentra en esta región. Pero sí, o sea, tan fuerte fue que Stephen King se inspiró para poder hacer un libro que después se armó película. Sí. Ok, me medio suena, pero... Bueno, ahorita entramos como más a ver, detalles. Pues sí, síguenos contando. Wow. Todo. Sí, está perverso, o sea, solo piénsalo y dices, ¿por? Pero bueno. También cuentan que justamente cuando tuvo esta experiencia con su abuela al ver que mataba animales, sí, aunque no siguió después haciendo algo, él admite que sí llegó a sentir este placer al ver a su abuela matar a estos animales y que cuando fue joven salía mucho de casa con sus amigos. Sus amigos lo hacían por diversión. Este güey no lo hacía por diversión, lo hacía por placer. Porque le cumplía como esta fantasía sexual de ver correr la sangre de los animales y matar. El placer de matar en sí le causaba placer sexual. Entonces él confiesa eso. Todos sus amigos tirando y ese güey, ahorita los alcanzo, chicos. Pones la barbacoa. Ciervito. No mames. En vez de poner porno, pone Bambi. Nada más los primeros 2 minutos. No. Pues sí, le alcanza re bien los primeros minutos de Bambi ya. Puta madre. Siempre sale en su Disney así, los primeros 10 minutos. Ay, el Rey León. Bueno, tuvo también una experiencia con una de sus profesoras de la escuela cuando era chico, que lo regañó y él se sintió humillado delante de toda la clase. Y le gustó.
lo hizo seguirla hasta su casa, la espió durante un buen rato y mientras la espiaba y la veía por la ventana, se amarraba a él un cordón en las manos y lo apretaba, pues tiraba de él para ¿Sentir dolor? sentir como algo de dolor y eso le causó placer. Entonces de ahí también viene la explicación de su nombre, BTK. En las siglas en inglés es Bondage Torture Killer. Entonces de hecho sus iniciales del nombre que pues, ya mencioné son el método que él utiliza para poder hacer sufrir a sus víctimas. Ya sé quién es, güey. ¿Ya te cuadró todo en la cabeza? Sí, no. La historia va a ponerse más interesante ya después de conocer estos datos. Ok, bueno, pues este caso fue muy mediático porque atraparon a este asesino serial en 2005, después de haber sido perseguido durante 30 años, sin haber podido encontrar muchas pistas. Cometió más de 10 asesinatos en los 30 años en los que estuvo activo como asesino. ¿10? Más de 10. O sea, tienen 10 casos registrados con pruebas. Los otros creo que son de 7 a 11 casos que se le relacionan pero que no se le comprueban. Entonces esos cargos no entraron cuando les sentenciaron su condena. Este güey empieza a asesinar a puras mujeres, no sin un rango específico de edades. Simplemente ¿cómo se dice? Como que se le informó a todos los medios que este güey era una persona que no tenía una táctica o un plan estratégico para poder escoger a sus víctimas. Era muy impulsivo, o sea, sus emociones lo dominaban demasiado y solamente si veía a alguien y ese alguien llamaba algo de su atención o le hacía sentir algo, lo escogía, pero no tenía como un tipo, porque la mayoría de, bueno, Una fijación. Los que se consideran asesinos seriales siempre hay una similitud entre las víctimas o entre la forma en la que son asesinadas, ¿ok? Para que pueda ser catalogado como un asesino serial. En la que los secuestran y todo, Ujú. ¿no? Entonces, este güey O sea, siempre lo hacía distinto. siempre como que improvisaba. Sí. Y ahorita van a asombrarse un poquito más con su historia. Cuando es aprensado, quise contarles un poquito de esto para que tengan igual más contexto. Cuando es aprensado, este güey mandó antes una carta preguntándole a la policía si podían descifrar su disquete. ¿Se acuerdan de los discos duros que antes se utilizaban, no? Él se los manda para ver o para probar a la policía si puede encontrarlo, si puede encontrar su ubicación. Y entonces se los manda, la policía usualmente respondía a sus cartas en algún anuncio de periódico, algo que él diera como alguna especificación para saber que le estaban respondiendo. Pero en esta última ocasión que la policía recibe las cartas, no publica nada en el periódico, no le responde, solamente se la pasan investigando. Dan con su lugar, que el disquete se encontraba dentro de la iglesia luterana, en donde él era como pastor, y encuentran que era de la computadora de él, de Dennis. Entonces de ahí ya tienen un parteaguas para no arrestarlo, solamente mantenerlo en la mira, pero sin que nadie supiera. ¿Ok? Eso es importante y lo van a guardar en este momento en sus cabecitas. Y nos vamos a ¿cuál fue el primero de sus crímenes? Del cual hay confesión. Pero a ver, eso que dices de que mandó el disco y se los mandaba, ¿por qué lo hacía? O sea, ¿como por verguero? No, espera. Ok. Nos ponemos cómodos y vamos, porque les quise dejar esos primeros minutos como para que estén atentos a toda la historia. ¿Ok? El Benny como la G en los Doppelgangers. Bueno, en el video testimonial que existe sobre él confesando sus primeros crímenes, relata el primer crimen que fue conocido, que fue el 15 de octubre de 1974 hacia la familia Otero. La familia Otero se componía del señor, la señora y 2 hijos, ¿ok? Dennis no tenía un patrón en este momento para poder escoger a sus víctimas. Solo un día sentía este impulso que les digo para hacerlo y lo hacía.
En este caso, irrumpió en la casa de los Otero como a las 8 de la mañana, más o menos. Los encañonó con una 22. Les dijo que solo quería dinero y comida porque era un fugitivo. Hizo que se acostaran en el suelo para poder amarrarlos. Y cuando ya los tenía amarrados, mató al padre de estrangulación. Después, agarra a la mamá y al niño y hace lo mismo, pero con ellos tuvo algo de diferente. Que primero los asfixió, los soltó del cuello, los dejó respirar y los volvió a asfixiar para matarlos. ¿Ok? Eso es importante que lo vean. Después de haberlos matado, tomó a Josephine, que era la hija de los Otero, que principalmente ella era su víctima, a la que había visto. Que la primera que había visto para poder entrar a la casa de los Otero en realidad había sido a Josephine, que era su siguiente, bueno, su primera víctima, Sí, de se hecho. iba por ella, pero sus jefes le estorbaban. Literalmente. Pero te digo que era muy impulsivo porque pudo haberse esperado a que sus papás salieran, no sé, cualquier cosa. Y fue como, no, ya lo quiero ya ahorita, entonces me voy a meter. Me estorban, es cabo suelto. Bye. Exacto. Entonces toma a Josephine, a su víctima, la lleva al sótano, la amarra hacia una tubería que estaba ahí en el sótano y comienza a desvestirla para poder cumplir sus fantasías. Pasa lo que tiene que pasar de que la desvive y toma el carro de la familia de los Otero, lo maneja hasta el supermercado más lejano, lo deja ahí y se regresa caminando a su casa. Desde ahí. Pasa un mes, la policía no se da cuenta de que existe este Los deja asesinato. ahí en la casa, Ajá, pudriéndose. sí. Ni siquiera hace el intento como de que, güey, voy a ocultarlos. Mis huellas. Nada, no. Simplemente los deja. Pero porque esa gente es la que más dura así, ¿sabes? Sí. Güey, no mames, o sea, ni para cubrir eso. El puto Jeffrey Dahmer al menos se arrepintió y dijo, no, lo estoy haciendo mal. Mejor deshago los huesos y a la vez. Este güey fue como, que lo resuelva la policía. No. Y ahorita van a saber. Pasa ese Puto coraje. mes y manda una carta a la policía. Qué puto coraje, güey. Ay, los güey. Manda una carta a la policía donde les explica a detalle sobre el asesinato hacia la familia de los Otero. Y es él el que tiene los huevos de decir, quiero que a partir de ahora me llamen el asesino BTK. Ah, o sea, ya tenías un nombre y todo, o sea. Su AK ya estaba ya listo, estaba papá. listo. Él fue el que les Me la pidió. pelan, putitos. Marketing. Él fue el que les pidió que lo nombraran así. ¿Ok? El segundo caso, el primer caso fue en marzo. ¿Ok? No, octubre del 74. El siguiente caso fue el 4 de abril de 1975. Estaba perfeccionando su técnica, acá, el don. ¿Cuál puta Entrenando. técnica? De cuerda, seguramente, güey. ¿Sí? Ahorcando troncos. Colgando muñecas inflables. Esta, papito. No mames. Tiene un maniquí tomándose el tiempo. Tomándose el tiempo, güey. Sí. Viendo qué nudo sale mejor. El nudo de chango. Por reducirlo 4 segundos. Ay, no. Qué hijo de su perra madre. Ay, no mames, no lo van a dejar, pero qué divertidas me da. Pues este güey ya se encontraba perfeccionando la técnica que quería utilizar para poder ser ese asesino serial que quería ser. Este caso fue con Catherine. Ve a Catherine, la percibe, la ve, dice, ella va a ser la siguiente. La sigue hasta su casa, en donde va, o sea, piensa que cuando entre va a estar sola. ¿También niña? No, ella era una adolescente joven, más o menos, ¿ok? Puberta. La sigue hasta su casa, piensa que está sola y cuando entra también estaba su hermano, se llama Kevin. Se empezó también a distinguir porque cuando él hace su video como declaratorio dice que sus víctimas tenían un nombre o les ponía un nombre. Y este que fue su segundo como asesinato le puso Proyecto Apagado. No sé por qué, nunca explica el por qué le pone esos tipos de sobrenombres, porque a todos les pone Proyecto algo, o sea, ajá. El chiste, le pone Proyecto Apagado al de Catherine. Caso de Catherine. Ajá.
Este güey, como no se espera que su hermano esté en su casa, se desespera de que este güey no se va y dice, ya, chinga su madre. Le dispara en la cabeza a Kevin. Kevin no muere y se hace el muerto. O sea, como que para que ya no le siguiera disparando, Kevin Se hace el muerto. se queda como y se hace el muerto. Y escucha y ve cómo se lleva a su hermana hacia otra habitación para poder torturarla. O sea, hacer lo que tenía que hacer con ella. No contaba este güey con que Catherine... No contaba con que Catherine se iba a defender, que lo iba a atacar, que iba a hacer hasta lo imposible para que no le hiciera daño. Bien, Catherine. Ajá. Entonces no puede permitirse asfixiarla como lo hizo con la familia de los Otero, que ese era como algo que le generaba mucho placer. Entonces se desespera porque Catherine no se está quieta y la apuñala hasta matarla. ¿Ok? No, Catherine. Te mueves como chinicuila en comal, hija. No te En estás quieta. todo lo que estaba pasando, Kevin logra escapar de la casa, marca y pide ayuda, y es el primero de los casos que tiene BTK en poder dar una descripción de Del don. el sujeto. Ajá. Pero por el shock, porque estaba pasmado, porque tiene un balazo en la cabeza, es que lo describe, pero no logra dar rasgos muy específicos. Solo dice hombre de entre tantos años, blanco, bigote, barba, lentes. Entonces podría definirse a cualquier sujeto. Qué pinche estadounidense. Exactamente. Entonces, como que no le sirve de mucho a la policía, pero ya van dándose una idea de más o menos quién podría es ese ser. güey? Aunque para esas alturas, como solamente existían 2 casos y una sola carta que No le había podían saber mandado, que era ese güey, no ¿no? sabían que estos casos estaban relacionados. Porque a diferencia de con el primer caso, los otros güeyes mueren asfixiados y amarrados y torturados. Y estos güeyes, uno tiene un balazo en la cabeza y a otra pues, la apuñalaron. Entonces no tiene mucha coherencia. Relación. Ajá. Entonces descartan el caso y Y no aparte, pues supongo que faltaba que ese güey mandara todavía. la carta. Exactamente. Sí, claro. Entonces también como que no tenían como mucha relación porque no se parecían en nada a los casos. Claro. El tercer caso fue con Shirley, que era una mujer de 24 años que tenía 3 hijos entre los 5 y los 8 O años. sea, iba subiendo de nivel ese güey, como Ujú. depredador. Como escalonando. Ajá, ya pude con una niña, ya pude con un adolescente. Fue con una joven adulta. Una joven adulta. Sí. Sí, que tenían, sus hijos tenían 3 hijos que tenían entre 5 y 8 años. La sigue igual hasta su casa, entra atrás de ella, haciéndose pasar por un policía, haciéndole preguntas de, ¿conoces este sujeto? O sea, le enseñaba fotos y cosas así. Y pues la muchacha confió en él porque pensaba que era un policía. Recordemos que este güey trabajaba en ADT Security, entonces traía siempre como un uniforme. Trajecito de poli. Ajá. De poli de centro comercial. Entonces le entraba como, le enseñó unas fotografías, le preguntó por estas personas, si los había visto, si sabía algo, bla, bla, bla. Y cuando la mujer se para al baño, la sigue y la encierra en el baño para torturarla. La estrangula y después iba a salir de cumplir todas sus fantasías en el baño para estrangular a sus hijos. Pero una llamada de teléfono fue lo que lo detuvo e hizo que saliera corriendo porque podían cacharlo en mera movida. Entonces tuvo que huir y así se fue. O sea, la asesinó y dejó a sus hijos ahí. Uh-huh. Esos son los primeros 3 casos. Como estos casos hay muchos. O sea, te digo, por lo menos de este caso se tienen registrados 10 casos distintos en los que torturó y asesinó mujeres de todas las edades. Uno de los más impresionantes y que no tengo anotado aquí, pero que sí lo recuerdo, fue el de a su vecina, que era una mujer de 53 años. No, ya iba bien adelantado, o sea. Sí. A ese proyecto le llamó Proyecto Galleta o Proyecto Cookie. Y fue uno de los más impresionantes. De hecho, cuando todos se enteraron de quién era el asesino, fue muy impactante por esto que te comenté al principio, de que la imagen del señor era como de muy bonachón, muy bondadoso, padre de familia, buen trabajador, miembro de la iglesia. Esta señora iba a la iglesia donde él iba, que era la iglesia luterana. Y lo más como perturbador y sádico de ese caso en específico es que entró con la señora, igual lo mismo, la torturó, la asfixió, hizo todo lo que tenía que hacer con ella después de amarrarla, bla, bla, bla. La sube a la parte trasera de su coche
y la lleva hasta la iglesia luterana, la cuelga enfrente de donde están como el atrio y le saca fotos en diferentes poses. Entonces como que eso ya tenía como hasta un sentido como más de sacrificio, como más religioso, más raro. Y él confiesa que fue el que más satisfacción le dio hacer porque era alguien que conocía y por el riesgo que implicaba transportarla de su casa a la iglesia porque cuando terminó de hacer todo esto en la iglesia la regresó a su casa, la dejó ahí. Se solo llevó a una exhibición de fotos. Exacto. Ese es como yo, para mí, el más perturbador. No les voy a contar todos los casos porque en realidad sigue siendo lo mismo, sigue siendo el mismo patrón, o que dice que es un fugitivo y se mete por comida y dinero, o que es un policía, o que es un electricista que va a ir a arreglar la luz, o para poner algún tipo de cable, bla, bla, bla. Así es como él logra entrar a las casas. Ese era su modus operandi. Exactamente, y con las víctimas hace exactamente lo mismo. O sea, primero las amarra, luego las asfixia y luego ya hace lo que tiene que hacer con ellas para satisfacerse y las deja ahí mismo. Nunca hay un indicio de querer encubrir sus huellas o en querer encubrir los cuerpos, absolutamente nada. Pero y ADN, todo eso. Ok. Ok. Ahora, supongo que era también, o sea, si llegaba y estaban solas, pues a lo que iba. Si había más gente, me estorbas, bye. ¿No? Y de hecho, de los familiares de las víctimas, resulta que hay hermanos, padres, hijos de víctimas que sobrevivieron por casualidades del destino y que asisten al día de su sentencia de este güey cuando está ahí. Vamos más adelante con eso. Pero sí. ¿Cuánto tiempo estuvo haciendo todo eso? 30 años. Ahí va algo también muy interesante. Creo que es el cuarto asesinato que logra cometer, en el que un sujeto X, nunca nos aclaran quién fue, pero un sujeto decidió decir, yo soy BTK, y mandó una carta a la policía también, en donde decía, yo soy el asesino, yo hice esto, esto y esto, no sé qué. Entonces, las noticias, los periódicos sacan ese espectacular de que el asesino BTK decidió confesar y decir quién es. Este güey un día desayunando a su cerebrito en la mañana, checa el periódico, lo ve y dice, ¡ah, chinga! ¿Robándome crédito? Sí. Manda otra carta a la policía y les dice que por favor no crean ni caigan en estafadores. No. Que él es el único y auténtico asesino BTK. Y les describe exactamente todos los detalles del asesinato que cometió, dónde estaban las armas homicidas que había escondido en la casa y como los detalles que dejó en la escena del crimen y lo que se llevaba de las escenas, porque como todos los asesinos en serie tienen trofeos, necesitaba recolectar cosas. Y ese güey que y podía ser, lo que fuera, lo que encontrara en el momento que le diera como la vibe de que tenía que guardarle el recuerdito. Y tenía zapatos, tenía blusas, tenía collares, tenía cabello, o sea, tenía muchas cosas. Madres. Entonces este güey, como que para que ya no le quieran a robar su chamba, comienza a mandar estas cartas y a describir todo lo que pasaba en los asesinatos y qué era lo que hacía y quiénes eran, las pruebas que había y bla, bla, bla. Resulta que Catherine fue la primera en albergar ADN en las uñas. Ya ven que les dije que no se dejó. Entonces ya tenía ADN en las uñas que en ese momento no les arrojaba ningún dato. Pero después, cuando manda la última carta antes de ser capturado y que dice como, ay, ¿creen que me pueden encontrar con este disquete? Que se los manda y dicen, no te vamos a responder, pero te vamos a encontrar. Dan con la iglesia de luterana, encuentran que es de la computadora de Dennis, empiezan a vigilarlo para decir a ver qué está haciendo este güey y empiezan a hacer muestras de comparación con todo el ADN que encuentran sexual en las víctimas. Claro. Y ahí dan con que le da el 100% de compatibilidad con ese güey. Y otra cosa muy inteligente que hizo el gobierno
ya empieza a sacar información también de la serie, ya les empezaré a contar. También la consiguen solicitando una muestra de ADN de la hija de Dennis, esta Carrie. Piden el archivo de documentos de salud en la Universidad de Kerry y piden revisar su expediente. Cuando revisan su expediente, comprueban que tiene la compatibilidad con el ADN que ellos tienen. Entonces, como tiene un parentesco, lo asocian a él y pueden comprobar que él es el asesino de todos estos casos. Las primeras en enterarse de que el asesino BTK es su padre, es Carrie y su madre. Entonces reciben a la policía, le preguntan por Dennis, no les dan respuesta positiva de que esté ahí y comienzan a contarles toda la investigación que han tenido durante años, en el que resulta ser que pues su papá es el asesino BTK. En el documental, su hija muestra que su papá siempre dejaba una maleta abajo del perchero donde cuelgas tus chamarras y pones tus zapatos cuando entras, así en las casitas de Estados Unidos que las tienen al ladito. Su maleta. Y tenía una maleta como de esas para ir al gimnasio. Él dice que era una maleta de bolos, porque antes iba él a los bolos. Ajá. Y en esa maleta tenía toda la herramienta que utilizaba para poder torturar a sus víctimas. Abrir casas. Sí, tenía todo ahí, sus cuerdas, la cinta, tenía un palo de golf también, no, creo que era de béisbol. Y no todo en ese maletín. El kit, básicamente. Pero nunca lo quiso esconder. Siempre estuvo a la vista, siempre estuvo abajo. Escondido ahí, a la vista. De todos. Entonces, cuando empiezan a investigar en su casa, se empiezan a dar cuenta de que este güey tenía cosas turbias. O sea, en su mesa de noche guardaba fotografías de las víctimas. En el sótano tenía los premios de las víctimas que mataba, o sea, como todos estos recuerdos. Y empiezan a encontrar cosas y cosas y cosas que estuvieron como al alcance. Detienen a este señor, lo llevan a la cárcel y cuando revisan también en su trabajo, encuentran que en su oficina, así como el escritorio de Benny, tenía un archivero. En la parte de hasta abajo tenía un chingo de folders. Y en la parte de hasta atrás decía proyectos. Y ahí tenía anotado, en una lista, tenía anotado los años, la víctima, la descripción de lo que había hecho y algún dibujo o fotografía. Y así los tenía todos. Todos estaban guardados ahí. Fue demasiado impactante. Su madre, después de enterarse de esto, solicita un divorcio de urgencia para ser desligada del caso y de ser desligada también de las investigaciones, alegando que tenía mucho miedo, que corría peligro ella y su hija. Fue demasiado complicado. Su hija, cuando se entera, queda en un estado como de shock y comienza a relatar en el documental que ella no sabía qué hacer porque pues sabía que era un asesino, pero pues era su papá y con ellos nunca había tenido algún tipo de interacción que los hiciera sentir mal, como agredidos. Entonces entra como en este dilema y por entrar en este dilema su mamá se separa de ella, se aleja de ella, se va a vivir a otra ciudad y ella comienza este camino sola porque su hermano se va con su mamá y ella es la que va a ver a su papá a la cárcel, la que está al pendiente de él, la que está pendiente de sus juicios. La verdad es que la chica en el documental explica muchas cosas y se la pasó muy mal ella. Pero bueno. Una de las frases que encuentran entre las primeras cartas que este güey manda a la policía es la frase de ¿a cuántos tengo que matar para que mi nombre aparezca en algún periódico o para que me dé a conocer a nivel nacional? Ah, o sea, quería ser famoso el güey. Ajá. Hasta este momento, ya cuando los especialistas en la cárcel lo empiezan a analizar a este sujeto, dan con el diagnóstico de narcisista con trastorno obsesivo compulsivo y es un antisocial. En 1988, en febrero 28, fue procesado por más de 10 crímenes de asesinato, dándole 10 cadenas perpetuas consecutivas, de las cuales nunca podrá salir de ahí. Apenas está cumpliendo la primera. Apenas está cumpliendo la primera, tiene 80 años.
aquí ya entra como un poquito de la información que les puedo contar del documental, que es como que complementa todo lo que les acabo de contar. Su hija comienza a hacer como un tipo de activismo a través de todo lo que le pasa con su papá. Comienza a ayudar a familias que la contactan para decirle que su hija o alguna familiar mujer desapareció. Le mandan como que entre qué años estuvieron desaparecidas o que no fueron encontradas. Y empiezan a tratar de ver si hay alguna posibilidad de que su papá las haya matado. Entonces la hija tiene que sufrir este trauma y este shock de que mi papá es un asesino. Y como para querer, no sé si reivindicarse o retribuir lo que su papá hizo, es como tratar de ayudar a las familias que no encuentran a sus desaparecidas para saber si estaba entre la lista de su papá. Uh-huh. ¿Y tenía un radio su jefe o...? No, es que te digo que era como, hoy se me antoja, hoy estoy aquí conduciendo por acá porque vine a comprar tal cosa y veo a alguien y me obsesiono. O sea, era de distintos puntos. Entonces no hay como algo en específico que te pueda dar un radar concreto de que, esta era mi zona nada más. Ajá, sí, ya sí, pasando de aquí ya no, ¿sabes? Pero barrio de la Betty. También da testimonio a su hija de que después de eso, pues obviamente todo el mundo la empezó a conocer como el asesino de BTK. Sus amigos se alejaron de ella, le dejaron de hablar. Principalmente porque todas las familias de sus amigos fue como de que ellos convivieron con esa familia, que corrían peligro, bla, bla, bla. Aunque pues ya el señor ya estaba en la cárcel, pero pues lo alejaron. Básicamente los alejaron de ella. Y ella es la que relata en ese documental cómo es que se entera de que Stephen King escribe una novela basada en su papá. Madre. Y ella pues se siente muy mal de que estén tomando el derecho de contar la historia de una manera pues no tergiversada, pero sí de una manera como para comercializar con su dolor, ¿no? Y demanda, creo que públicamente, a Stephen King por tomar la idea. Se hace como ahí un desmadre. Y un dato ya como curioso de cuando su hija asiste a la declaración como de su papá, es que cuando le están tomando la declaración a Dennis, el juez le dice, ¿tienes algo que decirle a los familiares de tus víctimas? Se voltea para ofrecer disculpas y unos 10 minutos antes los familiares pasaron a hablar antes de que le dictaran sentencia y pues le dicen, ¿no? Que no lo perdonan, pero que ya sueltan el tema, ¿no? Porque ya se está haciendo como la justicia que ellos tanto querían. Y cuando este güey le dicen como, ¿tienes algunas palabras que decirles a las familias de tus víctimas? El güey se voltea como para pedirles disculpas y todos se levantan de la sala, le dan la espalda y se van. O sea, ni siquiera lo escuchan, no les dirigen. ¿Sí les pide disculpas? Ajá, sí, o sea, sí, como de que bueno, y pues yo quería pedir disculpas, no sé qué, porque aparte fue un caso tan mediático que fue uno de los primeros casos a nivel Estados Unidos que se documentó, o sea, que metieron a la prensa a grabar, porque pues no sé si sepan y no sé si yo estoy mal, pero de lo que tengo entendido es que hay casos que si no son a nivel como mediático, no los transmiten, o sea, como que todos los casos son cerrados. Por ejemplo, alguien decía así como de que por qué el de Amber Heard y Johnny Depp sí fue transmitido. Y creo que la razón era porque eran perjurias. O sea, Amber estaba diciendo que Johnny Depp tal cosa y le estaba calumniando. Entonces pudieron transmitirlo porque era como de nivel público. Pero hay muchas cargos que son privados que no pueden como tener tanta exposición mediática. Pero él fue un caso tan impactante y tan mediático que lograron transmitir toda su sentencia y fue algo bastante fuerte de ver. Y cuando la morra empieza a ayudar a estas familias a encontrar como a registrar los proyectos que su papá guardaba, encuentra algo que creo que es lo que más fuerte está y lo que más me destrozó mi corazón, que ella encontró su nombre dentro de la lista de los proyectos y antes de que nosotros conociéramos la primera víctima fue ella. Tenía el año
Tenía su nombre y tenía la descripción y las fotografías de lo que le había hecho. Y ella, muy fuerte la verdad, muy valiente en declarar las cosas, dice que ella durante mucho tiempo le tuvo miedo a la oscuridad, porque esto le pasó cuando tenía 3 años, que ella por mucho tiempo le tuvo miedo a la oscuridad y que recordaba que en su casa había un hombre malo, y era como una sombra y le llamaba el hombre malo. Y era su jefe. Ajá. Bueno, su trauma que bloqueó. Sí. Y ella le hablaba del hombre malo a su mamá y a su papá. ¿Sabes? O sea, como sin darse cuenta que era su papá, le hablaba a sus papás del hombre malo y les decía que aparecía en las noches. Qué hijo de perra. Utilizaba una máscara para hacer todas estas fechorías. Siempre en todos sus... Te digo que dependía su modus operandi cuando decía que era policía. No utilizaba la máscara. Pero mayormente les voy a poner, o sea, les voy a mandar todas las imágenes porque hay fotos de la policía registrando las pertenencias de este güey y estaban las máscaras, estaban las cuerdas, estas madres que se ponen de juegos sexuales como de que pelota en la boca y los arneses y todas esas cosas. Ese güey también era transvesti, le gustaba vestirse de mujer, le gustaba utilizar prendas femeninas como las faldas, las blusas, la ropa interior de las mujeres para poder también tener relaciones así. Entonces sí, estaba muy, 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 muy trastornado su papá. Ella se aleja de... Cuando se entera de eso y cuando ve eso y lo asocia y como que reacciona y sabe que todo lo que pasó de niña fue real y que es consciente de quién lo hizo, ella quiere ya desligarse de su papá. O sea, antes era la que se había quedado, la que había dicho, no, es que ¿cómo puedo o sea, tengo que separar porque es mi papá, sé que es una mala persona, pero pues es mi papá y a mí nunca me hizo nada, ¿saben? Y ahora enterarse de esto fue como un... ¿Qué hago? ¿Cómo le hago? Cuando ella intentó como deslindarse de todo esto, dejó pasar un tiempo, lo visitó en la cárcel. Él se alegró mucho de verla porque era la única persona que la iba a ver pues, a prisión. Y cuando ella lo quiere confrontar, le pregunta solamente, o sea, simplemente le dice como de que ¿por qué mi nombre está en la lista? Y su papá le dice como... Tu nombre estuvo en la lista porque tenía muchas ideas, o sea, porque se me venían ideas cuando te veía, no sé qué, pero jamás te hice nada, nunca pasó nada. Por eso le dice como muy nervioso, como muy así, entonces ella pues no le cree y se sale de ahí y pues le da como esas palabras como de que... Se despide. Y se despide de él y deja de verlo, o sea, desaparece de su vida, deja de estar cerca de él, deja de estar al pendiente, se deslindó de él. Y escribió un libro que se llama Soy la hija de un asesino. Ajá, soy la hija del asesino BTK, algo así. Y saca este documental como para ya terminar de liberarse de todo lo que ella estuvo cargando. Y ella, o sea, como que cuando le hacen la entrevista relata muchas cosas de que su papá nunca se vio preocupado por que le preguntaran cómo había cometido los crímenes, porque si le preguntaban si sentía remordimiento. O sea, de verdad se los voy a mandar y parece que el güey hable como... Ah, por ejemplo, del caso de Kevin y Catherine, creo que dice que si él hubiera llevado sus herramientas ese día, Kevin no hubiera contado la historia que contó. O sea, pero lo dice tan tranquilo, como... Sí... Sí, literal es como de... Pues es que si él no hubiera estado... Entonces, se le ve tan tranquilo, declarando, tan... Pues sí, como dice Benny, pues me estuviera preparando un sándwich. Como si las instrucciones fueran para prepararme un sándwich. Así de cabrón estaba ese señor. Y me pareció muy interesante porque justo no era un caso que yo me hubiera enterado del caso. No es un caso muy viejo, es un caso medianamente reciente. Porque si fuera muy viejo yo sería muy vieja. Pero me refiero a que tiene 20 años el caso. El señor está vivo. Pudriéndose en prisión Qué donde bueno. tiene que estar. Claro. Ahorcando presos ahora. No mames. No mames. Los presos ahorcando al don. Como que es premio para él. Como que Premio. ya no se puede poner falta, pero pues ya es premio para ese güey. Y porque la perspectiva, como la cuenta su hija,
No, pues creo que eso es lo más impactante, güey. Es lo más impactante, porque sí, justo, o sea, como que hay muchos datos que no les di porque creo que no son tan necesarios para comprender la historia, pero sí son datos de así como de que su hija relatando más bien cómo es que se iban de camping a la playa, cómo la acompañó en su graduación. Todo esto que un papá normalmente hace, que protege, que cuida, que procura, que está al pendiente. No sé. No sé, no tengo papá. No sabría decirte. Una persona así de común y corriente logró ser una persona muy Sí, o sea, trastornada. darte cuenta como que en realidad no conoces a tu padre, ¿no? O sea, la imagen que te daba con lo que en realidad era. Porque aparte también ella encuentra fotos de él con las víctimas y fotos de él posando así de travesti con los juguetes sexuales. Y, o sea, muy creepy, muy de cringe, ¿sabes? Enterarte de esas cosas. Yo creo que de por sí, en el solo contexto de que sepas que tus papás mantienen este tipo de fantasías, no precisamente de matar a alguien, pero pues es que yo no me lo quiero imaginar, ¿sabes? Como que ni se me ocurre en mi cabeza. Pero es que, por ejemplo, o sea, se me hace más normal que tipos de parejas así, pues tengan ya ese tipo de fetiches, pues, que no son algo tan... No son malos para empezar y no son algo como que, por ejemplo, no sé, los que se echan cera, güey. O que el bondage, así como el señor que le gustaba amarrar y todo, digo, pues al final de cuentas no es algo como que te lastime como tal. Pero pues el señor aprovechaba eso como técnica para llevarlo a algo muchísimo peor, ¿no? Entonces eso es lo que te hace tener más miedo a, pues uno, a los fetiches de las personas, ¿no? Que es lo que Realmente les gusta, sí. Ajá, lo que realmente le gusta a las personas. Y dos, pues eso que te digo, o sea, que no conoces nunca a las personas como tal, güey. O sea, por más buena onda que se ve el pinche don, güey, o sea... El más buen pedo que se llega a ver. El más, como dice su hija, el más padre de familia, güey. No se ve como Guillermo del Toro, que se ve como un panquecito. Ajá, pero es así como si dijeras eso, güey. O sea, como si nos enteráramos que Guillermo del Toro al día siguiente no. tocó madera. No, pero con mi imagínate, Guillermo es no. algo así, güey. Sí, está muy cabrón. Porque el don, o sea, si tú ves las fotos y las están viendo, o sea, no se ve para nada mal hecho. O sea, que tenga una cara De de psicópata. perversión o de psicópata. No, o sea, bien aparentaba el señor, pero que ya viéndolo en otro contexto, sí ya te des como la sonrisita y ay, güey, ¿no? Sí. O sea, Sí. hay perversión en ese güey a más no poder. Sí, y justamente por eso hay muchos casos en Estados Unidos, abundan muchísimos más. Tienen muchos asesinos seriales. Pero creo que me impresionó mucho justo por eso, porque no da esa apariencia. Muchas veces muchos asesinos seriales son psicópatas, se les nota, ¿no? Incluso hasta como en su mirada, en la manera en cómo se relacionan con las personas, bla, 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 que tienen estos problemas. Pero es lo que platicamos al inicio, este güey no tuvo como problemas de infancia, o sea, no tuvo traumas, era querido, lo abrazaban, sus papás estaban presentes. Entonces era como de que, Nadie está exento, güey, o sea. mijo, ¿qué pasó? Sí, tenías todo. Sí, papito, ¿qué pasó? Pero lo que me llama la atención es cómo quiere ser reconocido aún así, ¿sabes? Porque mandar esta carta para decir como, ¿qué pedo? ¿Cuántos tengo que matar para que ya me den mi primera plana? Si no es canal de YouTube, güey, no mames. Tranquila. ¿Es un TikTok, papito? ¿Sube contenido diario? Sí. No lastimas a nadie, güey. Sí, o sea, como dices, ¿no? Que le detectaron que narcisismo Sí, y... narcisismo, trastorno de obsesivo compulsivo y que era antisocial. O sea, nada de lo que aparentaba ser ese don padre de familia, güey, ¿sabes? Qué loco, cómo funciona, cómo se puede distorsionar tan rápido la mente de alguien. Sí, para poder llegar a esos extremos, porque siento que, no sé, güey, sí, entiendo los fetiches porque están muy cabrón, los platicábamos con este güey que pues nada más le servía el torso. Y por eso también como que mutilaba a sus víctimas. Sí, de ahí se piraron. O sea, de un fetiche te piras a la verga. O sea, sí, pero... hay una delgada línea de fetichismo a... te vuelves loco. Ajá, a cruzarla y... No, está muy feo. Aparte, o sea, me impresiona más porque, pues no sé, el fetiche es algo establecido entre dos personas para que pueda funcionar, ¿sabes? Es un límite que no se debe de cruzar, es algo que se está platicando. Que incluso hasta hay palabras clave. Exacto, digo en ciertas ocasiones, ¿no? Pero el llevar el fetiche a cabo, ya esa confianza, güey, de llevar el fetiche y luego tú Transgredir esa confianza para
tu propia satisfacción, Y güey. no. Como que ahí siento que es el momento en el que te controlan más tus impulsos Tus o deseos. tus deseos, que vales madre, güey. O sea, como Sí. una pinche calentura, o sea. Pero vales madre terminas matando a completamente. alguien. Sí, en vez de que sea como de, ay, cogí sin condón, ya ni modo. Pues ya lo maté, Ya. ya me Ya. vine, ya me arrepiento, ¿no? Pero qué pedo, ¿por qué llegas No, a ese punto, Pero, sabes? pero aparte ni siquiera se arrepentía, o sea, no tenía ni un grado de arrepentimiento, ni siquiera se veía en su cara como esta preocupación, esta angustia. Realmente hasta la policía hizo como el guiño en el documental de que ellos sienten que este güey siempre quiso ser detenido. O sea, este güey siempre quiso que lo pudieran agarrar. O sea, porque también tú, ¿qué nivel de asesino serial básico tendrías que ser para, uno, dejar los cuerpos en ahí mismo? 2, no borrar tus huellas. 3, mandar cartas casi para que te localicen tu ubicación. Sí, se me hace algo así como tipo fanatismo, güey. Ajá, pedir que rastreen el disquete que tienes, güey. O sea, no eres tan tonto como para saber que si tantito la policía investiga el disquete va a dar con tu locación, güey, ¿sabes? Entonces yo creo que este güey pues 100% quería ser capturado. El dilema es por reconocimiento o porque él mismo no se sentía bien haciendo lo que hacía y quería que alguien lo parara. Puede ser. Pero eso no lo sabremos, ni siquiera él lo dijo, o sea. Sí, no. Es que, o sea, estos casos no se me hacen fascinantes por lo que pasa, se me hacen fascinantes por cómo su cabeza... Sí. ¿Cómo funciona? Así como me recuerda mucho el de Stranger Things, el capítulo donde van a ver a Victor Creel, está Nancy y Robin, y justo eso, o sea, no me fascina lo que hacen, sino cómo funciona su maldito cerebro, o sea, Sí, tan literalmente. fascinante que es su cerebro, que qué conexiones tuvo que haber para que llegaras a ese punto, Exacto. ¿sabes? No, o sea, y que para ellos sea algo normal, o que ya, por ejemplo, pues lo de las emociones, todo ese desmadre, güey, ¿qué detonó en tu vida el Hacer... verga? Pues por este caminito me voy, güey. Y No. para ese güey que era como de, pues sí, de querer a fuerza reconocimiento en ese aspecto, ¿no? Sí. Muchas cosas, muchas maneras de tener reconocimiento en la Ay. vida. Hay muchas. Exacto, y para él escogió descuartizar personas. Yo no o quiero sea, ser cantante. Yo no quiero ser actor. Yo no quiero ser escritor. Yo quiero ser asesino serial. Asesino serial, sí. ¿Qué quiere ser de grande? Asesino serial. Se me hace más de fanatismo, ¿sabes? O sea, por ejemplo, del Zodíaco, ese güey al menos metía acertijos, planteaba más No, pero este güey también, o sea, les metía a hacer, es algo pues también de que información así escrita, pero también les metía acertijos a estos güeyes, o sea, les mandabas de que sopas de letras, cosas así que para que pudieran adivinar ciertas cosas, ciertas pistas que él quería darles, pero vuelva a lo mismo, todo enfocado en que lo pudieran encontrar. Ujú. Un gato ahí. Timbiriche les pone. Sí, qué loco, güey, no, pues no lo entenderé jamás, gracias a Dios. Ay, qué güey. Pero no, o sea, me gusta el punto de esto que es como de, ok, entiendes un poquillo cómo era su vida, qué lo llevó a esto, cuáles fueron a lo mejor algunos detonantes para esto. Lo agarran, está pagando las consecuencias, pero a final de cuentas, cuando agarran ese tipo de güeyes, casi siempre, o sea, quedamos insatisfechos porque en realidad no lo están sufriendo, no están No. pagando las consecuencias porque, pues es eso, o sea, son asesinos seriales, obtienen reconocimiento, se hacen figuras públicas, quieras o no, pues se da a conocer su caso. Tienen güey. toda la atención mediática. Exactamente, entonces, pues son, y son personas así, narcisistas, egocentristas, impulsivos, tal, pues para esos güeyes es lo Sí, es mejor la de lo mina, mejor. es lo o que sea, quieren, sí, lo que les buscan. estamos dando lo que quieren y lo que buscan. Sí, porque al final este güey yo creo que quería ser reconocido, quería que supieran quién era. Pues para que grabaran su puto caso, güey, Y su a- juicio. Y al final lo consiguió. Lo consiguió tal cual. Tal cual, porque todo el mundo lo volteó a ver, todo el mundo empezó a hablar de él. Porque la gente que lo conocía era como, no me lo creo, yo conviví con él, con su familia, ahora sí que yo íntimo amigo al cumpleaños de todos sus hijos. No, Y Irreal. cómo esta Irreal. persona que yo lo conocía desde hace años es capaz de todo esto, ¿sabes? Porque
pues todo se hizo tan mediático que publicaron en la televisión los objetos que encontraron, el kit que utilizaba, el expediente donde registraba todos los proyectos. ¿Cuánto tiempo pasamos juntos y yo no me di cuenta que tú eres una persona así? ¿Sabes? Pero bueno, ese es todo el caso que les traigo. Fue un caso pues como más concreto. No les quise como dar el nombre de todas sus víctimas. Siento que después de la que les conté se ponen mucho más turbias. Ay, qué feo. Y que aparte pues ya como que relatar específicamente qué fue lo que hizo, bla bla. No los baja TikTok. Aparte de que no los baja, yo creo que bien innecesario. No es información que necesiten tener en sus cabezas. O sea, como que ya de ejemplificación con estos casos estuvo súper bien. Y pues nada, cuervos, la verdad es que si llegaron hasta el final de este video y lo vieron completo, no, por favor, no cedan ante los impulsos de su cerebro. Si sienten que hay algo que no está normal en sus cabecitas y piensan cosas que no deberían, vayan a terapia, por favor. No escuches esas voces. A menos no de que le sea cuentes mota, a tus pero... profes. Pero sí. Qué loco. Me gusta mucho este tipo de capítulos. Conocemos gente muy zafada de la cabeza. No me gusta darles un capítulo, pero pues está muy interesante cómo funciona, ¿no? Cómo está la gente de zafada. La humanidad, ya a qué punto está de aburrimiento en el estos planeta jóvenes. Para llegar a estos hobbies para esos güeyes. No mames, no, qué horror. Pero pues bueno, cuervos, espero les haya latido mucho este capitulazo. Ya saben que estos no son ni muy larguitos ni muy cortitos porque pues es un tema en específico. Y pues nada, G, pues qué chingón, muchas gracias por esa información y esos datos. Yo no conocía nada del caso. De repente me empezó a detonar conforme me ibas platicando algunas cosas que he llegado a ver y que no podía relacionar de qué, pero qué hijo de perra, número uno. Primer comentario. Primer comentario para resumir, qué hijo de perra el Don. Y ya, güey, o sea, no puedo procesar más que... Siempre me quedo así impactado de esos güeyes. Sí, pues es que está cañón poder ni siquiera imaginar que pueda pasarte algo así con alguien cercano. Pero bueno, cuervos, muchas gracias por haber estado en este capítulo. Le damos gracias al Benny's que hace esta magia posible para que puedan ustedes watchar estos episodios. Y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en las mías, en las de Glenn, en las de Benny. Y que nos sigan en TikTok. Suscríbanse, denle like, comenten, compartan. Todo lo que se tiene que hacer por acá para que sus interacciones nos ayuden a llegar a más personitas. Así es. Mándenos sus historias, muy importante, para que podamos seguir compartiéndolas con toda la Cuervo comunidad viajera. Así es. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Y ya. Bye. Correcto. Adiós, cuervos, muchas gracias. Bye.